Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en Observatorio de Medios y esta vez lo que vamos a ver son las fake news. ¿Qué son las fake news? Bueno, como bien dice su título, noticias falsas. Fake es falso, news es noticias y nosotros estamos viendo cómo es la construcción de la noticia. En encuentros anteriores habíamos visto que la noticia es una construcción que se da a partir de la negociación entre el medio de comunicación, que es el que produce la noticia, la fuente, que es de donde saca la información, y las audiencias, que son en definitiva quienes consumen esa información. Todo eso tomando como materia prima una realidad, la realidad de la coyuntura que nos circunda, ¿sí? Los medios de comunicación no pueden transmitir o contarnos toda la realidad, sino que nos cuentan un recorte de esa realidad, y ese recorte de la realidad está fundamentado en la realidad que nos circunda. ¿Qué son las fake news entonces? Bueno, es una construcción de noticia, ¿sí? Pero que en realidad son falsas. Y esta construcción de noticia falsa se ha potenciado, no es un fenómeno nuevo, sino que se ha potenciado con la llegada de Internet y de las redes sociales como espacios de difusión de manera inmediata y a un nivel global. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, lo primero que les voy a pasar es un videíto en donde explica las fake news, ¿sí? ¿Qué es una fake news? ¿Cómo se arman y para qué? Pero también nos da cuenta de cómo podemos prevenirnos de leer una fake news y creerla, o prevenirnos de leer una fake news y viralizarla inmediatamente. Pero no les digo más nada, vamos al videíto que les dejé explicativo. Las noticias falsas han existido desde siempre. De hecho, su existencia se remonta al surgimiento del primer medio de comunicación. Porque no todo lo que leemos, oímos y vemos en estos es cierto. Y eso, como decimos, es algo de toda la vida. Sin embargo, con el surgimiento de los medios digitales, esto se ha agravado de forma inaudita. Y es que la inmediatez que nos ofrece la Internet ha hecho que ya prácticamente todo se viralice. Y por eso es que cada vez existen más y más noticias falsas. Y lo que es aún peor, sin sentido. ¿Quieres saber más sobre esta tendencia? A continuación te hablaremos de las tan populares fake news. Como dijimos, este fenómeno siempre ha existido, pero empezó a analizarse más a fondo con la propagación de noticias falsas durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, aquellas en las que ganó Donald Trump. De hecho, muchos le atribuyen a él el término fake news, cuando lo usó en aquel entonces para referirse despectivamente a ciertos medios de su país. ¿Para qué alguien quisiera generar noticias falsas? Pues normalmente es por dos motivos. El primero, y el más común, es para perjudicar a otras personas y/o empresas. Y el segundo motivo está ligado a intereses políticos y/o lucrativos. Hasta ahí todo claro. Pero, ¿por qué alguien podría hacerlo por fines lucrativos? ¿Cómo es que se podría ganar plata con una noticia falsa? Pues es muy fácil, monetizando los clics que ésta genere. Normalmente las fake news suelen ser atractivas en muchos sentidos, ya sea porque son curiosas, porque son cercanas a la gente o porque tratan temas polémicos que están en boga. Es por eso, precisamente, por lo que generan más vistas que las noticias reales. Según los especialistas, la apelación a las emociones más inmediatas es una de las principales características del contenido falso. Así que si una noticia confirma completamente tus convicciones, te sorprende o te genera repulsión. Desconfiar de ella debes. Titulares como "Los pelirrojos naturales están en peligro de extinción. Estudio demuestra que los hermanos mayores son más inteligentes que los menores". O incluso la foto de la supuesta rata frita en un restaurante de comida rápida son algunos ejemplos de lo que tratamos de decirte. Y ahora la pregunta es, ¿mucha gente cae en estas mentiras? Pues aunque usted no lo crea, sí. De hecho, un estudio realizado el año pasado por la Universidad Complutense de Madrid sobre las noticias falsas y el impacto que tienen, arrojó que un 86% de la población española se cree las fake news que lee. Si bien es cierto que algunas de estas noticias son orientadas al ocio y podrían ser inofensivas,
La mayoría de ellas sí podría llegar a generar ideas preconstruidas en la opinión pública sobre temas importantes para la sociedad, como por ejemplo el caso de Trump. Y es que mucha gente asegura que las noticias falsas que circularon en las redes sociales durante ese momento pudieron influenciar el resultado. Entonces, ¿las fake news podrían llegar a ser peligrosas? Pues evidentemente sí. Pero tranquilos, que no panda el cúnico, porque aquí te dejamos algunas recomendaciones para reconocerlas y por tanto no creértelas ni mucho menos viralizarlas. En primer lugar, es importante que leas la noticia entera, no solo el titular. Averigua cuál es la fuente porque siempre hay medios más confiables que otros. Entra entonces a la web de ese medio para leerla desde ahí, no desde cualquier enlace. Y si la noticia no tiene autor, es más que seguro que es falsa. También podrías buscar el titular en Google. Si la noticia es verdadera, es probable que otros medios confiables la hayan reproducido. Además, te sugerimos que busques datos que se citen. Por ejemplo, si se habla de determinada investigación, es importante que mencionen la institución que la realizó y el año. Si es así, podrías cerciorarte si otros medios reprodujeron esa misma cita o esa misma investigación usando la misma fuente. Si no mencionan ningún nombre de persona ni de institución, es posible que esa cita o estudio sean falsos. Y bueno, lo más importante, usa tu sentido común antes de compartir cualquier cosa. Las fake news están esperando por ti y por tus grupos de WhatsApp a la vuelta de la esquina. Lo bueno es que ahora ya no vas a caer, ¿o sí? Bien, como les decía, es un fenómeno global. Los ejemplos que vemos en este video explicativo son de otros países, pero acá tenemos nuestros ejemplos vernáculos, los ejemplos en Argentina, ¿sí? Vamos a ver el primero, que es un video de TN que circuló a raíz de un hecho que el canal de comunicación, el medio de comunicación, había dicho que se había originado un corte de calle y una protesta en Villa Azul de Quilmes. Pero en realidad, vamos a ver de dónde era esa noticia. Esto es en la zona de Avellaneda, está en Avellaneda y en Quilmes. Protestas dentro del barrio Azul. En Chile, ciudadanos de Puente Alto, al sur de Santiago, protestaron contra la gestión del gobierno en medio de la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, los habitantes del municipio, principalmente popular, rechazaron la entrega de la canasta básica alimentaria del gobierno. Y ahí se iba el ejemplo de fake news. Lo interesante de esto es que se viralizó de manera muy fuerte el caso de TN, la noticia. ¿Por qué? Porque tenemos gente en la calle tocando la cacerola, porque tenemos la noche en un barrio popular, en una barriada pobre, que siempre genera esa idea de miedo y de terror que plantean los medios. Y además, corte de calle, fuegos y todo espectacular. TN tuvo una fe de ratas, pidió disculpas, pero por supuesto la noticia se viralizó de una manera mucho más importante porque era más atractiva que la disculpa. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, es ejemplos de dos tipos de fake news distintos. Una tiene que ver con una teoría conspirativa y el otro ejemplo, o la otra noticia, tiene que ver con una noticia que, sin ser falsa, es engañosa. Pero también, no digo más nada, vamos al video. Y entra mi segmento favorito, del cual hablamos tanto tiempo, en esto recién empieza, que tiene que ver con la fake news. Me gusta mucho cómo lo encaramos porque también le ponemos un poco de humor. Bueno, hay una teoría conspirativa ridícula, bastante ridícula, podemos darnos el lujo de decir eso. Es de Felicitas Becar Varela, que es una senadora bonaerense, que lo que hizo fue justamente decir que esto de los presos era un poco para tomar el capital, una revolución. Vamos a escuchar el audio, así cada uno saca sus propias conclusiones, pero siempre explicamos que hay distintos tipos de fake news. Esta teoría conspirativa vendría a ser una nuestra, argentina, nacional, así que bueno, escúchenla.
DIR a la Argentina. El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. Bueno, esa es la revolución, que ven desde Juntos por el Cambio. Es un audio de WhatsApp que se viralizó. Los audios de WhatsApp, nunca les crean a un audio de WhatsApp porque lo más probable, 98%, es que sea falso. Ahora lo que vamos a ver es una teoría engañosa, una fake news de las que son engañosas. Porque miren esto, estamos hablando del debate por los presos no liberados, sino con arresto domiciliario. Le permitieron salir de la cárcel por coronavirus y mató a su hija de 9 años. ¿Qué estamos viendo? Portales nacionales que titulan así. Lo dejaron salir de la cárcel por el coronavirus y mató a golpes a su hija de 9 años. Pequeño detalle cuando vamos a ver la nota verídica. Es decir, cuando entramos a la nota y cuando vemos el cuerpo de la nota. El hecho ocurrió en Turquía, donde la justicia permitió que Muslam Asyan... ¿Dónde? Claro, se habían olvidado del dato más importante. Pequeño detalle. Bueno, eso es un poco una manipulación que vendría a ser un tipo de fake news que justamente es engañoso. Sí. A ver, los portales más grandes, también Clarín.com, lo aclaraba también en el primer párrafo, en el medio de este debate, intentando claramente sentar posición, y veíamos antes con Fero Soriano que los datos de Turquía son más elevados que acá. Son distintos, por eso te puedo decir, o sea, es engañoso. Por un lado, vos podés decir, bueno, querían que lean la nota, ¿viste? Eso que se hace, que el título te trata de generar misterio, pero es polémico en un contexto donde justamente esto está en debate, donde termina generando un cacerolazo después de tanta mala difusión. Que conocés mucho de este tema, ponémelo de nuevo, el dato, el original, la noticia original. Vos sabés bien, Ana, que lo que me contás siempre, que la gente reenvía, ve esto y reenvía o repostea o tarda retuitea. 10 segundos, justamente. Sí. El hecho, tardás 10 segundos en reenviarlo porque te impactó, porque te generó enojo, porque te generó una sensación de tener algo que el otro no sabe, y la realidad es que solamente muy pocos después los desmienten, pero que además cuando vos lo desmentís, solamente llega un muy pequeño porcentaje de la realidad. De hecho, un periodista esta semana tuiteó una noticia falsa que no la borró, y su tuit original es exacto lo que dice Ana. Tenía 10.000 faves, retweets, lo que sea, y después aclaró, me equivoqué, sin borrar el tuit anterior, pero su aclaración tenía un 10% de tweets, faves, retweets, lo que sea. Eso es lo que ocurre, por eso estamos hablando de desinformación, por eso es una época de posverdad. Bien, como pueden ver, en estos ejemplos aparece varios de los tips que contaba el videíto explicativo anterior. Así que tengan en cuenta siempre que van a leer una noticia en un medio de comunicación, incluso si no es un medio, si no es una red social, sino que es un medio de comunicación institucional, ¿sí? De los grandes medios de comunicación, siempre chequen la fuente, ¿sí? Chequen que la nota esté firmada, no la reenvíen enseguida, lean el titular, pero tómense un tiempo para meterse en el cuerpo de la nota y leerlo. Y si no están convencidos y convencidas, bueno, chequen que en otros medios también haya aparecido esa noticia, ¿sí? Es muy importante tomarnos un tiempo en este mundo de la inmediatez, tomarnos 2 segunditos, 3 segunditos antes de decir, mira qué barbaridad, ¡pum! Y lo mando, ¿sí? La fake news tiene una característica muy importante, que es que apelan a nuestros sentimientos y enseguida, cuando alguien toca un sentimiento, salta. Bueno, tratemos de pensar antes de sentir, ¿sí? O de no reaccionar a través de nuestros sentimientos, sino de tomarnos, contar hasta 5, leer de nuevo, chequear, y ahí sí después, si estoy convencido y creo que es la verdad, compartirlo con mis amigos o con el resto de la humanidad. Chicos, chicas, chiques, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro de Observatorio de Medios. Si no me protege el Estado Mayor.